Hay una cita atribuida al filósofo George Santayana que dice así: aquel pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y la pregunta que tenemos es la siguiente: ¿de verdad estamos condenados a repetir nuestros errores? Por supuesto que no, y por eso es el énfasis en revisar nuestra historia. ¿Y qué tiene que ver esto con la familia? Pues que así como las familias se van heredando joyas, casas, muebles y hasta ropas, así de igual modo se van pasando de generación en generación secretos y problemas. De hecho, hay quienes dicen que algunos problemas del presente tienen su origen generaciones atrás y por eso a veces es necesario revisar nuestra historia familiar. ¿Puede ser útil conocer nuestro árbol genealógico? ¿Por qué un problema que se originó con los abuelos se puede manifestar después de varias generaciones? Hoy, no te pierdas ¿Para qué saber el pasado de mi familia? Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jáuregui y bueno, me da muchísimo gusto saludarlos, que este año que comienza sea un año extraordinario para todos nosotros. Y bueno, y para ustedes por supuesto también. Y entonces, hoy vamos a hablar de este tema que está muy interesante. ¿No les interesó muchísimo esto del teaser? ¿Por qué saber el pasado de mi familia? O sea, ¿qué es lo que sucede cuando yo me entero de las cosas que sucedieron en el pasado? A veces no sabemos lo que pasó con nuestros abuelos, a veces ni siquiera los conocemos, a veces no preguntamos las historias si son importantes, porque nos van a decir hoy los invitados que en muchas ocasiones se repiten las historias, a veces se repiten hasta las enfermedades, los traumas, los miedos, muchísimas cosas. Entonces, ¿para qué será importante conocer el pasado de nuestra familia? Es la pregunta que nos vamos a hacer el día de hoy. Así es que bienvenidos y buenos días, mi Sandy, ¿cómo estás? Hola, Cris. Qué gusto saludarte. Muy buenos días. ¿No tienes frío tú? Un poquito, un poquito. Pero bueno, ya aquí estamos entrando en calor y además con este tema tan importante y tan interesante para todos ustedes, pues va a estar muy bueno el programa. Ya tenemos algunos comentarios, Cris, y los invito a que participen. Recuerden que estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Facebook Live. Debajo de la transmisión nos pueden dejar sus preguntas para nuestros especialistas o contarnos lo que les está sucediendo en relación a su familia. Probablemente ustedes están viviendo una situación el día de hoy y si la analizan o también ya nos explicarán aquí de manera inconsciente, hay cosas que se relacionan con nuestro pasado. Y aquí nos hacen una pregunta precisamente como para aterrizar el tema en el Facebook. Dice, ¿cómo una historia familiar de alcoholismo puede repercutir a nivel emocional y físico de una actual generación? Mi hermana y yo padecemos de ansiedad y somatizamos con temblores. Ya vamos a platicarlo con ustedes, pero ahí hay un ejemplo de alguien que se está preguntando por qué su historia del pasado tendría que ver con lo que su hermana está viviendo el día de hoy, su hermana y él. Y así como este comentario, también le interesa mucho el programa a Jessy Gala, que dice, yo repito patrones que hubo en mi familia, y muchas personas dicen, va a estar muy interesante el tema. Así que ya, los estamos escuchando y leyendo. Por supuesto que sí. Y bueno, como ustedes saben, también va a estar con nosotros las intérpretes de lengua de señas mexicanas, Fabiola Ruiz, y en esta ocasión, Lía Vadillo van a estar con nosotros. Así es que también bienvenidas. Y como invitados tenemos a Silvia Cobian, ella es psicoterapeuta y psicoterapeuta sexual. ¿Cómo estás, Silvia? Hola, muy bien, con mucho gusto estar con ustedes. ¿Importante conocer el pasado de la familia? Muy importante, yo creo que somos seres misteriosos, que siempre estamos en una búsqueda constante de quiénes somos, qué somos, y como que es una pregunta que nunca se acaba de contestar. Pero además estamos en una cultura que nos ayudó, entre comillas, a olvidar quiénes somos en una gran medida, y recuperar eso es muy importante. Fíjate, nos ayudó a olvidar. Nos ayuda a olvidar, nos pone muchas trabas para encontrarnos a nosotros mismos.
y eso tiene repercusiones muy, muy grandes. Y muchas de estas disciplinas que buscan realmente recuperar a través de acceder a las memorias familiares anteriores de algún modo, son vistas de pronto como extrañas, precisamente porque aprendimos a negar esa parte nuestra que está tan conectada. Oye, y ahorita que ya Ajá. lo nombraste, para que no se quede como la duda Sí. en el aire, ¿por qué? ¿Por qué de repente esta cultura nos ayuda a olvidar? ¿De qué manera? Pues porque una buena parte de esta cultura está fundada en ser útiles, no en ser uno mismo. Sí, y creo que esa parte muchos autores inteligentes lo abren, lo utilizan para entender qué nos pasó. Hay una parte de lo que es, hay autores que usan esta frase que a mí me gusta mucho, el sentido de la tierra. Un jefe Sioux dice, a nosotros no nos pertenece la tierra, nosotros pertenecemos a ella. Creo que esa liga con todo y entre todos es lo que se hizo muy, muy discriminado. Sí, se separó mucho. Claro, ahora Y- la tierra nos pertenece. Y nosotros la dominamos y eso son visiones que nos hacen mucho daño. Claro. Pero al hacer eso, también nosotros nos volvemos instrumento de ese sistema que niega nuestros orígenes. Entonces no es raro negar a nuestras generaciones anteriores y guardar los secretos familiares que sabemos que hacen horrores. Wow, ok. Muy interesante. Ya lo Muchísimas veremos. gracias, Sí. Silvia. También está con nosotros Raquel Schlosser, ¿lo dije bien? Perfecto. Ella es psicóloga, especialista en constelaciones familiares, es creadora de la profesión de psicología transgeneracional y es directora del Instituto de Estudios Transgeneracionales IET. Raquel, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí y por abrir el tema. Claro, no, bueno, encantados de tenerte por acá y a mí me gustaría preguntarte, ¿qué es esto de la psicología transgeneracional? Mire, es justamente una nueva profesión. Nosotros tenemos 6 carreras aprobadas por la Secretaría de Educación Pública con REBOE y es justamente ver cómo tiene toda la cuestión de la psicología, nuevas tecnologías para ser entendidas, nuevas teorías para entender lo que no nos explican otras. Todas las psicologías son buenas. La psicología que fortalece el yo cuando lo necesitas. La psicología sistémica, cuando hay un problema que se presentó, es extraordinaria si esa es la que necesitas. Pero cuando hay un patrón tras otro, tras otro, tras otro repetido, cuando la gente dice es que no soy yo, o sea, lo hago pero no soy yo, tenemos que echar mano de muchos teóricos que nos explican que el pasado tiene impacto. Entonces, en las diferentes carreras de la profesión de psicología transgeneracional, lo que hicimos es poner en diálogo teóricos de la sociología, teóricos de la antropología, teóricos de la psicología, que ya hablan de la transgeneracionalidad, donde hay investigación, donde hay trabajo, donde se comprende el ser humano en relación. Y es interesante porque nuestro concepto del ser humano no es psicosocial, porque si bien muchas veces tú sí tienes la fuerza de cambiar porque todavía eres dueño de tus decisiones, nosotros trabajamos desde lo sociopsicológico, que es donde la voluntad está secuestrada. La persona lo que piensa, lo que dice, lo que hace, lo que desea, no va en la misma dirección, no lo puede ejecutar y hay obstáculos que vienen de atrás de las historias familiares que pueden explicarnos qué es lo que le sucede y poder poner la mayor posibilidad de apertura de sus decisiones en su mano. Y por eso pensamos que era importante crear una nueva profesión. Y además es interesante que la Secretaría de Educación Pública lo jugó con nosotros. Muy interesante, muchísimas gracias. Y bueno, por supuesto que entonces ustedes avalan la importancia de conocer la historia familiar, porque de ahí es de donde te explicas muchas de las cosas que ustedes están planteando
como retos que no puedes pasar o barreras a las que no puedes brincar, y en esta idea de que tu voluntad está secuestrada, ¿no? Pues muy interesante, ya nos irás diciendo más adelante. Encantada. Bienvenida, Raquel. También está con nosotros la maestra Ingala Roble Grace. Ella es terapeuta familiar y de pareja y es socióloga de la UNAM, es rectora del Instituto de Estudios Superiores Sobel. ¿Lo dije bien? Sobelo, ¿Sobelo sí. o Sobelo? Sol, plenitud. Ah, qué padre. completud. Ingala, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto por la tenerte invitación por aquí, también. al contrario, gracias por aceptarlo. Sí. Y bueno, tú eres una de las grandes maestras de todo esto que tiene que Muchas ver gracias. con la terapia familiar, ¿no? Sí. O sea, la importancia, por supuesto, entonces de estudiar a la familia. Sí. ¿Por qué sería importante estudiar mi pasado? Bueno, yo llegué, como bien pusiste ahí, desde la sociología a la terapia. Estudié sociología latinoamericana, entonces ver todo el contexto de este continente a mí me impactó muchísimo. Y cuando yo entré a terapia familiar sistémica, eso es muy importante, al ILEF, que es mi alma mater prácticamente, ahí había un enfoque social también. Como si no todo está dentro del individuo, porque muchas personas han hecho muchos años de terapia y son importantes, porque en algún momento dado nosotros necesitamos esta soledad entre dos, ¿no? Digamos. Y sin embargo, a veces dicen, bueno, ya me lo sé todo. Llegan a los talleres y yo digo, ya lo sabes, porque eres una persona sintiente y pensante, como dicen los budistas, y ahorita hay que verlo. Y en la constelación se pueden ver cosas que no habíamos visto antes, ¿sí? Y esto es tan impactante para la persona que lo ve y refiere realmente a las relaciones de las cuales no estamos conscientes entre los diferentes miembros de la familia. Y últimamente me ha interesado mucho la ciencia de la epigenética. La epigenética estudia exactamente lo transgeneracional de lo cual está hablando Raquel. Y hay pruebas ya de que hambrunas en las naciones antes de nuestros abuelos y bisabuelos tienen un impacto sobre los nietos y bisnietos. ¿De qué manera, por ejemplo, en el caso de la hambruna, de qué manera tendrían impacto sobre los nietos y bisnietos? Dificultades en la alimentación, digamos así, tanto bulimia como anorexia, como sobrepeso también, porque la cosa es, aquí dentro de mi campo, más que lo genético biológico, hay como una capa que han descubierto donde se depositan prácticamente los eventos de mi abuela y de mi bisabuela y de mis antepasados. Esto ya se está comprobando, digamos, ¿Cómo se científicamente. llamaría esa capa? Yo no soy bióloga, digamos así, por eso, digamos, el epigenética, epi es fuera del gen biológico, por eso epigenética. Porque algunos, Sí. por ejemplo, me recuerda, pero no sé Sí, si sea lo mismo, algunos teóricos, por ejemplo, que llaman de la conciencia colectiva, Sí. ¿no? Sería tal vez algo como similar estas cosas que me van heredando, o también hay otra idea de la resonancia mórfica, Sí. ¿no? También. Bueno, está en nuestro campo, vamos a En decir, nuestro ¿no? campo. Y lo que se puede ver en las constelaciones es exactamente ese campo. Y es fascinante e impactante. Y Claro. después de más de 20 años, todavía me quedo impactada, digamos, de lo que se puede ver ahí. Las personas llegan y de repente se ven. Me acuerdo de una de mis primeras constelaciones con Gunther Weber, uno de los grandes cercanos a Bert Hellinger, digamos, que honro siempre. Yo me vi ahí reflejada en una persona, en un congreso en Nueva York, una neoyorquina. Yo decía, no puede ser, digamos así. Y después, poco a poco, decía, sí,
Sí, con razón, con razón, con razón. Claro. Y lo que es importante es que el público que nos está viendo sepa que esta es otra de las herramientas que nos puede servir, las constelaciones familiares, justamente para poder hacer como darle un clavado a nuestro pasado, ¿no? Entonces, Sí. bueno, bienvenida, Ingala, también. Gracias. Y tenemos con nosotros a Tonatiuh Lamoglia. Él es maestro en psicología clínica y terapeuta cognitivo-conductual. Tonatiuh, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. buenos días. Bienvenido. Oye, ¿y es cierto que nosotros como hijos no podemos escapar de la influencia de nuestros padres? Híjole, es que ese no podemos, es como muy determinante, pero por supuesto que ahí estás completamente marcado. Fíjate que nosotros como cognitivo-conductuales y racional emotivos, lo que observamos mucho más es cómo estamos formados a través de las creencias. Es decir, somos lo que creemos y somos también lo que han creído nuestros padres y lo que a su vez también han creído los padres de ellos. Estamos formados por eso, por una serie de creencias que en algún momento aprendí. Y curiosamente, entre las cosas que aprendemos, los seres humanos vamos aprendiendo un término que se le llama debería, ¿no? Los seres humanos creemos pensando que las cosas hay que deberlas hacer. Y este debería implica una ley, implica de alguna forma un mandato. Entonces vamos creciendo también pensando que lo que nos han enseñado y hemos aprendido se tiene que hacer y no se cuestiona. Entonces somos a veces generaciones de personas que vamos repitiendo simplemente porque debemos de hacerlo, porque alguien más lo hizo antes de ti. Hay por ahí, en un libro que para mí es muy importante, como una pequeña anécdota de una muchacha que le habla a su mamá y le dice, oye mamá, estoy haciendo el jamón al horno que hacía mi abuela durante todas las fiestas. Y le decía, oye, quiero preguntarte, ¿por qué tengo que cortar el jamón de las orillas 5 centímetros a cada lado? Y le dice la mamá, yo no sé, pero tú hazlo así porque tu abuelita así lo preparaba y tu mamá también. Y entonces se le ocurre hablarle a la abuelita y le dice, oye abuelita, voy a hacer el jamón, pero quiero preguntarte por qué tengo que cortar o rebanar el jamón. Y le dice a la abuelita, pero dice mi mamá que tenía que ser, mira, yo no sé tu mamá, pero yo lo hacía así porque mi refractario era muy pequeñito, ¿no? Y entonces, No me cabía. Exactamente, no cabía. Entonces, pero la mamá lo hacía así. Ya porque lo vio. Porque lo vio y lo aprendió. Entonces somos nuestras creencias y las creencias de otros que hemos aprendido durante muchas generaciones. Sí, o sea, yo quiero dejar, por supuesto, en el aire la pregunta todavía, ¿no? A ver qué opinan ustedes las demás, si podemos o no escapar de la influencia de nuestros padres. Vámonos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Podría ser por no haberles dado solución en su tiempo. Cualquier cosa que se quede inconclusa siempre va a acarrear situaciones para la gente que viene adelante. Sí, se pueden heredar, ya que pues económicos actualmente, si estás en un banco y falleces, tus deudas se van hacia tus hijos o hacia familiares o cónyuge. Sí, si no resuelven el problema, sí siento que nos lo van a cargar a nosotros que somos los hijos. Puede ser que en problemas familiares se vaya haciendo una costumbre en la familia tener esas situaciones de conflictos. Sí, yo creo que sí, muchos de nuestros problemas se heredan de los padres, yo creo que sí. Bueno, pues muy interesante escuchar lo que tienen que decirnos, ¿no? Es posible que se hereden los problemas entre familiares y bueno, se quedó, por supuesto, la pregunta en el aire, ¿no? ¿Podemos escapar de la influencia? Y tú me decías, bueno, ¿quisiéramos escapar? A ver, ¿tú qué ¿valdría la opinas, pena Raquel? escapar? Es que siempre pensamos en la herencia familiar como algo negativo, pero no necesariamente es así. También las familias que han sufrido se levantan. Y también hay momentos en nuestra vida que de repente nos preguntamos, ¿cómo lo pude lograr? ¿De dónde viene? Entonces las familias, por ejemplo, de migraciones forzadas, llegaron a países nuevos donde no había lengua, donde la gastronomía estaba fuera de su posibilidad, donde no había posibilidad de comunicarse, no había familia, no había comunidad, y sin embargo se levantaron, trabajaron, vendieron lo que pudieron, criaron a sus hijos.
esas fortalezas también se quedan en la familia. Y es entonces que el trabajo que hacemos nosotros transgeneracional, que es con constelaciones familiares y con constelaciones transgeneracionales, y lo hacemos porque es la manera de mirar cómo todas esas situaciones del pasado están interactuando. Algunas te jalan al pasado, pero no necesariamente es una herencia mala. Puede ser un dolor callado. Puede ser que una mamá emigró con un bebé en brazos, que se murió en el camino y llegó y tuvo que alimentar a los otros 4 que estaban acá. Vino 2 años después del esposo, llega y no tiene una lengua común con los hijos. O sea, el trauma transgeneracional también es fortaleza y también va dejando huellas. Entonces, no siempre son herencias voluntarias, sino el dolor que se va generando a través del tiempo, que no da tiempo de resolverlo, se queda en lo que nosotros denominamos memoria inconsciente familiar. Y lo denominamos así porque es el espacio donde estas memorias están. Nadie ha visto el inconsciente freudiano tampoco, pero se manifiesta en nuestros síntomas. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de las hambrunas, ¿no? Evidentemente hay toda una actitud en relación a la comida. Nosotros tenemos toda una maestría que se llama Psicología Transgeneracional de la Salud y Psicogenealogía, porque en la forma que toma el síntoma en el cuerpo, en la forma que te relacionas con el dolor, con la nutrición, viene la historia de tus ancestros. Y entonces lo que hacemos nosotros es traducirla. Y cuando se despliega una constelación de salud que es diferente a las familiares, ¿no? Esa la fui a aprender en un equipo que estuvimos yendo durante 4 años a Europa, una vez por año. Estuvimos 7 países haciendo seguimiento para ver qué pasaba. Nos dimos cuenta cómo hay un lenguaje, cómo no es casual que una anorexia sea de una forma y otra de otra, solo que le ponen el mismo apellido. Una migraña es diferente a otra, un dolor de cabeza es diferente a otro. Y la relación con la comida para cada persona cuenta una historia distinta. Claro, por supuesto. Oye, no te quiero interrumpir, pero vamos a ver la siguiente cápsula para que al público le quede un poquito más claro qué es esto que estamos hablando de las constelaciones familiares. A ver, claro. Adelante. El filósofo hispano-estadounidense George Santayana decía: aquellos que no conocen su pasado están condenados a repetirlo. ¿Qué opinas? ¿Crees que si esta misma idea la aplicáramos a la vida de las personas y de las familias, podríamos vivir con menos problemas? Para vivir con plenitud, muchas terapias psicológicas ponen su atención en el presente. Sin embargo, en algún momento del proceso terapéutico tienen que hacer una revisión del pasado de la persona. ¿Hasta dónde debemos revisar nuestro origen? Propuestas hay muchas, pero 2 en particular han llamado la atención: la psicogenealogía y las constelaciones familiares. Por supuesto, ambas propuestas se deben de tomar con precaución y reserva, ya que muchas veces se puede sobregeneralizar y sobresimplificar lo que sucede en una familia. Sin embargo, ambas teorías aportan algo a la discusión. La psicogenealogía, creada por Anne Schutzenberger, propone rastrear el árbol genealógico de la persona, poniendo especial énfasis en los hechos relevantes para todo el sistema familiar. Ya sea para bien o para mal, estos hechos generan lazos intrageneracionales. De acuerdo con esta propuesta, lo que sucede en la primera generación de una familia y que pudo haber sido algo traumático y de lo cual no se va a hablar, la segunda generación de esa familia lo va a manifestar de una u otra forma, ya sea repitiendo hechos similares o a través de somatizaciones corporales. ¿Te suena interesante? ¿Crees que esto es posible? Sigue con nosotros y entérate un poco más. Bueno, pues bueno, fue esta cápsula. Más adelante vamos a ver la que les dijimos, la que les comenté hace un momento.
Pero bueno, todas estas formas son algunas que nos pueden ir ayudando para que nosotros vayamos haciendo, pues como este scouting o como esta forma de buscar en nuestro árbol genealógico en el pasado y ir acomodando las cosas. Pero Silvia, me gustaría saber tu opinión justamente sobre esto que estábamos comentando. Si tú crees que podemos o no podemos escapar de la influencia de nuestros Yo padres. creo que no tiene caso escapar de su influencia. Es decir, yo soy carne de mis padres, ¿sí? Pero además de todo hay, o sea, para que cada uno de nosotros estuviera aquí sentado o los que nos ven nos vieran, hay una cantidad de gente atrás que luchó por la vida. Hay estudios del DNA donde se remonta todo el DNA hasta África, hasta la primera mujer, digamos, que dio a luz ya a seres humanos, siendo ella ya de esa categoría, digamos, no me meto en tecnicismos. Es decir, como que de pronto no nos damos cuenta que el tipo de seres que somos, porque fue este conocimiento como enterrado, porque muchos sí lo han sabido a través del tiempo. Entonces, desde luego que tendríamos que afirmar, es decir, recuperar todo eso que sí hemos sido y entender la vida con todas estas vicisitudes de muertes, de trabajos, de alegrías. Todas esas herencias se van quedando en nosotros. Podemos hablar genética y energéticamente hablando también, que hay estudios en la física cuántica, que a mí un autor que descubrí que me gusta mucho es Jacobo Grinberg, mexicano, sí, que descubrió mucho cómo estamos conectados y cómo él comprobó la telepatía, otros físicos la comprobaron después también a raíz de los descubrimientos de él. Es decir, somos seres conectados con nuestros antepasados de alguna manera y entre nosotros también. Esto que nos pasa de estábamos pensando lo mismo no es una casualidad, es una capacidad humana. Entonces, el asunto es conciliarnos con nuestros antepasados y entender que la vida humana está llena de lo que llamamos bueno y malo, porque luego satanizamos mucho eso. No, la vida es un desafío para todos. Si recordáramos eso, no nos pelearíamos con muchas memorias, como hacemos en muchos grupos de nuestra cultura, donde, ay no, que no se sepa que mi papá o mi abuela, por ejemplo, conocí una familia que su abuela había sido prostituta. Y entonces era una cantidad de problemáticas porque no sabían cómo lidiar con eso. Y ni siquiera muchos lo tenían consciente. Si nosotros afirmamos, es decir, aceptamos la vida con todo, pues entonces a partir de eso podemos ahora sí que pertenecer al género humano y dejar de perdernos en tantas cosas que aprendimos a perder. Claro, por supuesto. Ingala, sería como importante saber cuáles son, si existen algunas cosas que son características particulares que vamos heredando generación tras generación. ¿Podríamos nombrar algunas de ellas? Bueno, yo quisiera nada más regresar brevemente al escapar, ¿sí? Yo no lo llamaría así escapar, porque, como decía Raquel, hay cosas lindas y hay otras cosas difíciles, ¿no? La misma autora, Anne-Céline Schützenberger, de la psicogenealogía, está muy relacionado con los conocimientos de Iván Boschameni-Nagy de lealtades invisibles. Entonces yo veo eso que heredamos también. Una parte es genética, la otra parte es epigenética, la otra parte es emocional, en el sentido de estamos constantemente en lealtades con nuestros ancestros. Donde han sufrido los ancestros, vamos a tener, o como niños, entrar en lealtades invisibles. Y en diferentes terapias, vamos a decir, y todas son válidas, podemos tener acceso a estas memorias, ¿sí? a esas lealtades y ver que eso es un acto de amor generalmente de nosotros como hijos pequeños hacia nuestro sistema familiar. Es como si nos paráramos al lado de ellos y dijéramos, no nada más tú sufriste, sino yo también. Y eso no le sirve ni a los ancestros ni a nosotros. Entonces, el trabajo sería ver dónde me obstaculiza esto y dónde me fortalece esto. Claro. Porque la cosa, en realidad, el trabajo es reconocer esto.
A mí la frase de Berthellinger, reconocer lo que es una de las más importantes. Reconocer que yo soy mi padre, que yo soy mi madre, y evolución significa soy algo más. Claro. Y en ese algo está la evolución de la especie humana, ¿no? Qué chiste, me llama mucho la atención que les haya brincado tanto la pregunta, porque la pregunta, y a todos les brincó, pero la pregunta era un poco dirigida en este sentido de, bueno, por más que yo trate de correr y de decir es que no me quiero parecer a mis papás, pues es imposible, ¿no? O sea, la verdad es que somos carne de nuestros padres, como dices, somos la herencia de sus emociones, de sus miedos, de sus anhelos, del pasado, y lo que tenemos que hacer es, como ustedes han dicho, abrazarlo y sobre todo saber qué parte de eso para mí es buena o positiva o me ayuda o me fortalece y qué otra parte tal vez tengo que modelar, ¿no? Creo que eso sería, pero me llama mucho la atención cómo les brinco a todos. A ver, mi Sandy, por favor. También en el público están opinando, dice aquí Liliana María en un tuit, sí podemos escapar de la influencia de nuestros padres en la mayoría de los casos. Eso solo depende de cada uno de nosotros. Pudimos haber crecido sin una casa, sin cimientos fortalecidos, pero en cada uno de nosotros está el reestructurar nuestra vida y dar vuelta al timón. También María Cristina dice, claro que sí, se van heredando generación tras generación hasta que tú decides romper con ello y te haces responsable de tu vida y decides ser feliz. También aquí nos dicen, Itzel Guerrero, que parece conocer muy bien el tema, nos dice, tenemos lealtades con nuestros familiares, secretos de familia y repetimos aún sin saberlo, sino que se transmiten de forma inconsciente. Conocer nuestros ancestros y reconciliarse para poder honrarlos y hacer conciencia de lo que se vivió. También nos preguntan, o bueno, comenta Analú, creo que indagar en el pasado muchas veces sí es bueno, pues los patrones sin querer se repiten. Lo que aún no entiendo es quién influye más o quién nos hereda más, la familia materna o la paterna o ambas, para heredarte los problemas y los patrones. Muy interesante. Y ahorita responden ustedes, pero antes quiero que me acompañen a ver el siguiente testimonio. Me cuenta mi abuela que a mí me abandonaron mis padres cuando yo tenía la edad de 5 años. Y mi tía paterna me cuenta que a mi padre lo abandonó también su padre. No sé por qué mi papá repitió los patrones de mi abuelo. Y yo no sé si el destino está marcado, pero a mí también me abandonó mi papá. Y me ha costado mucho trabajo mantener una relación con mis parejas por miedo a repetir estos mismos patrones. Y mi tía me cuenta también que mi papá es hijo de un matrimonio ilegítimo. Y tal vez pues esa sea la razón por la cual lo abandonó. Y mis papás sí se casaron. Y me cuenta mi tía que era una pareja muy feliz antes de que yo naciera. Y al pasar el tiempo pues yo no acabo de entender si esas son las causas por el cual me abandonó. Y yo pensé que en un futuro esto no me iba a afectar, pero la verdad es que sí me afecta día con día. Bueno, qué interesante escuchar lo que este muchacho nos comenta, ¿no? Y como que dice muy claramente que hay varias líneas que parece que están en abandono y ahora a él le da miedo, o sea, reconoce que le da miedo. ¿Qué nos puedes decir sobre esta cápsula? Mira, ¿Eso sucede? fíjate, nosotros en terapia racional hablamos en el término inconsciente, no es tanto como lo plantearía Freud, sino más bien sería no me doy cuenta, no lo tengo claro, no lo tengo como ¿consciente? Sí, consciente en ese sentido, no de que esté escondido. Asimilado, podría ser. Y lo que yo hablaba un poco esto es que repetimos porque es lo que hemos aprendido que es lo correcto y esta creencia de que así se tienen que manejar las cosas. Sin embargo, en efecto, yo quiero decirles que este tipo de terapia, la que yo hago, sí es mucho más en el aquí y en el ahora, pero no podemos abstraernos a decir es que el pasado no importa, el pasado no existe. Claro que importa, claro que existe, claro que ahí está y claro que el pasado eres tú, ese pasado. Y lo que tratamos entonces de hacer es que la persona se dé cuenta cómo ha ido muchas veces repitiendo patrones, porque lo que no hemos hecho es cuestionar. ¿Por qué no cuestionamos? Por las lealtades. ¿Cómo te vas a atrever a cuestionar las intenciones de tu padre, de tu madre, de tus abuelos? No te permites este cuestionamiento. Y una de las cosas que hace la terapia es que empieces a preguntarte. La terapia racional es una terapia en donde todo el tiempo estás y de dónde y cómo o por qué, quién dice, a qué hora, ¿no? Es que mi mamá, bueno, ¿quién dice? ¿Quién te lo dijo? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Por qué piensas que eso es lo correcto? Y entonces de esta manera, al no preguntarnos,
a no cuestionarnos, por supuesto que vamos entonces repitiendo todos estos patrones. ¿Por qué? Porque no hay una pregunta. Nunca te preguntas absolutamente nada por qué ser en ese momento desleal. Estás siendo desleal a lo que aprendí y pues así me lo enseñaron, así tiene que hacer. Si así se vivió, así tengo que hacerlo. Y si quiero ser parte de esta familia y merecer el amor de esta familia, es importante que yo no sea, a veces, fíjate que eso lo leí también en un libro de Bob Hoffman se llama él, que decía que no podemos a veces salirnos de estos patrones porque entonces no puedo permitir ser mejor que o superar a mi padre. Regresamos en un momentito, quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. ¿Te has fijado que hay familias donde un mismo acontecimiento se repite a lo largo de varias generaciones? Por ejemplo, hay familias donde generaciones de mujeres, bisabuela, abuela o nietas han perdido un bebé. En otras, puede ser que la familia guarde el secreto de un abuelo para luego encontrar que el nieto o el primo cometieron un hecho similar. También tenemos el ejemplo de familias donde varias generaciones han quedado en la bancarrota al emprender un negocio. ¿Crees que la casualidad puede explicar estos hechos? ¿Por qué hay familias donde parece que tropiezan con la misma piedra una y otra vez? Las constelaciones familiares son una herramienta a veces controversial que nos permite descubrir los esquemas que se van heredando de generación en generación. Si lo quisiéramos poner en palabras sencillas, diríamos que así como las familias se heredan bienes materiales como relojes, joyas y casas, la teoría de las constelaciones familiares considera que las familias también heredan emociones, sentimientos, secretos, creencias, etc., a los nuevos miembros de todo el sistema familiar. La familia, en este sentido, existe no solo en este presente, sino que viene arrastrando temas de su pasado. Ahora bien, recibir esa herencia puede ser un evento desestabilizador y por eso uno de los objetivos de la constelación familiar es regresar el orden de la familia. ¿Qué opinas? ¿Te has puesto a pensar que quizá lo que ves en tu familia actual se pudo haber generado varias generaciones atrás? Fíjense qué interesante, ¿no? Escuchar todo esto que bueno, pues el pasado nos puede ayudar a clarificar algunas cosas. Y a mí, Raquel, me gustaría preguntarte, ¿qué tan hondo hay que indagar en el pasado? O sea, hay que saber todo lo que pasó con nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos. ¿Es necesario? No necesariamente. Cuando una persona llega por un problema concreto, por más profundo que sea, ese problema está ligado a una historia. Y nosotros, con las preguntas que hemos generado para entrar en la parte de los vínculos de las relaciones o de las interacciones o de la historia, podemos tratar de encontrar cuál es la historia familiar con la que está vinculado el problema. Entonces, no necesitamos desplegar toda la historia familiar, porque cuando trabajamos así transgeneracional y en las constelaciones, la persona viene a decirnos qué necesita solucionar, qué es lo que no funciona en su vida. Claro. En esa y cómo ha tratado de solucionarlo y cómo se empantana una y otra vez en las salidas que busca. Si es así, estamos realmente en un espacio transgeneracional. Mira, quiere decir que hay una historia que se está repitiendo y lo que buscamos a través de las preguntas es a quién pertenece, quiénes la vivieron, cómo se vivió. Claro. Entonces, la respuesta sería que solamente se busca en ese caso en particular, no se ahonda en toda la historia familiar porque a veces no es necesario. A ver, Sandy. Me recordó al testimonio que nos decía, yo no puedo establecer relaciones con una pareja porque creo que tiene que ver con lo que viví. Si se acerca a ustedes, pues eso es lo que indagarían. Y mira, aquí tenemos otra persona que nos dice, yo no tengo más información de mi abuela
porque sé que ella quedó huérfana. Vivió con una tía donde había maltrato y una vez que pudo salir de esa casa no regresó. Ella ya murió y ahora no tenemos más información. Sin embargo, ella habla de maltrato. Pero la información está en su historia, en lo que te está contando que está viviendo, en las situaciones en las que se mete o las que vive, está contando la historia de esa abuela. Y sabemos, por ejemplo, que hay situaciones que son clave y que causan problemas a largo plazo. Lo que no sabemos es cómo se van a manifestar, cuándo, en qué generaciones y de qué manera. ¿Como cuáles serían algunas por que podrías ejemplo, identificar? esconder a un hijo, tener una familia paralela o no hablar de la muerte de un hijo, y que eso le pudo pasar a la abuela, que no necesariamente lo ocultó por mal, lo ocultó por dolor, o sustituir una hija muerta por otra viva poniéndole el mismo nombre, y en el imaginario de la madre es una hija sustituta, y eso pudo haber pasado 2 generaciones atrás, y tú no necesariamente repites como fotocopia, no estás repitiendo como yo tampoco puedo ser mamá, repites, por ejemplo, con el sentimiento que no pertenece a tu vida actual. Puedes ser una persona exitosa, querida, haber formado una familia y levantarte todos los días con la sensación de nadie me quiere, me desprecian, nadie me mira. Y cuando lo checas con la realidad, no tiene cabida. Fue deseada, fue amada, vivió en una familia integrada, pero ese sentimiento está ahí. Orfandad también, muertes por asesinatos. Cuando hubo personas que fueron perpetradores en la familia, tiene consecuencias. Cuando hay duelos abiertos, alguien desapareció, ¿no? Desapareció de la familia, o el padre abandonó, o negaron al padre. Pudo haber pasado antes, o te cambian el apellido, te ponen el apellido del padrastro en lugar del padre, y de repente los nietos o los hijos ya no tienen el apellido. Y además esto no es nada más de nosotros. Tenemos que entender que es un fenómeno humano. Yo he estado trabajando en Alemania, en Taiwán, en Sudáfrica. Viajé con Bert Hellinger 10 años a todos los lugares que fue. Estos fenómenos tienen impacto en la vida de los seres humanos. Claro, sí, claro, estamos diciendo no solo de México, eso obviamente, ¿no? O sea, es a nivel mundial. Y bueno, para un ejemplo de esto también está aquí Eduardo. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días. Buenos días. Platícame un poquito, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Tú te enteras que hay un problema, o no un problema, una situación diferente en tu familia, no? Me entero de mi hermana, que es adoptada, pero no fue el momento no es el momento correcto, porque yo estaba pasando por un duelo. Acababa de perder a mi hijo, mi primer bebé, tenía 3 meses de haber fallecido, por lo cual siento yo que no era el momento o el lugar idóneo para que me dieran esa noticia, ni la forma. ¿Qué edad tenías tú? Tenía 24 años. Cuando te lo dicen. ¿Y tu hermana? Tiene 25 de edad. Ella lo supo prácticamente casi 7 u 8 años antes que yo. A ella se lo... ¿Qué es lo que te provocó? O sea, ¿por qué consideras que no fue el momento adecuado? O sea, ¿qué provocó en ti? ¿Enojo? Enojo, recelo contra mi mamá. Porque no fue el momento. Yo sentía que no era el momento. Ya había detonantes. Ya teníamos una creencia o una pista, porque nos llevamos muy poco tiempo de edad. Nos llevamos de diferencia 9 meses. ¿Pero ella fue adoptada por tus dos papás? Y mi papá nunca lo firmó, nunca lo negó, nunca dijo esta boca es mía. Él nada más se concretó a decir la niña es tuya, el niño es mío. Y siempre se manejó así, o sea, nunca, todavía falleció, él tiene 3 años de fallecido, y nunca me confirmó o me negó la situación. ¿Y te sabes la historia de tu hermana? Parte.
una parte. Ahora, ¿cómo te llevas con ellos? Nos llevamos relativamente bien. ¿A raíz de eso algo se rompió? Mucho, mucho se rompió, mucho quedó fracturado y ya son heridas difíciles de sanar. A ver, Eduardo, vamos a preguntar. Ingala, muchos nos están preguntando justamente qué pasa cuando es una adopción, eso número uno. ¿Qué pasa pues, con el pasado de esa persona, con sus padres biológicos, con sus abuelos biológicos, etcétera? Y entonces, si tiene sentido hacer como una revisión de la familia adoptiva. Eso nos están preguntando mucho. Y también nos están preguntando qué pasa cuando no conozco a nadie de mi familia, porque de repente hay personas que están abandonadas, ¿no? Es un tema candente, lo de la adopción, uno de mis favoritos además, porque México firmó la Carta Magna de los Derechos Humanos de los Niños y uno de los artículos dice, todo niño tiene el derecho de saber quién es su padre y quién es su madre, es decir, los nombres. No significa que los vaya a amar necesariamente porque el amor crece en la cotidianidad, ¿no? Con el papá de Tonatiuh escribimos un libro de secretos de familia. Eso sería un típico caso para secretos de familia, ¿no? Lamentablemente muchas de las adopciones en nuestro país son, digamos, encubiertas, son escondidas y todo. Entonces, hacemos una diferenciación entre adopciones buenas, digamos, en comillas, digamos, y no tan buenas. En realidad tenemos que decir una adopción abierta. Al niño se le dice desde el principio, desde el momento que uno lo recibe, a los ojos, porque los niños tienen un alma, y el alma entiende, porque es parte de nuestra mística, ¿no? Y decir, tus padres te dieron la vida, y como no te pudieron dar lo que hubieran querido darte, entonces te entregaron a nosotros, y nosotros te vamos a dar lo que podemos dar. Y eres una luz en nuestra vida, porque lo va a hacer este niño. Y cuando tengas edad o cuando tú empieces a preguntar por tus padres, nosotros te vamos a acompañar a encontrarte con ellos, para saber quiénes son. Y los niños, yo lo he visto con niños adoptados, sí quieren saber, ¿sí? No se quedan con los padres biológicos. Los padres biológicos, al haber dado los hijos en adopción, también los han perdido. Digamos, es un hecho. Pero saber quiénes son, esto es un derecho de los niños y si no se lo decimos, rompemos su confianza básica. Entonces, si en el sistema familiar no se dice la verdad, ¿en quién van a confiar los niños? ¿Cómo van a desarrollar una confianza básica? ¿Cómo se van a relacionar con una pareja y con sus propios hijos? Claro. No, es un tema de un... Ahora, a mí me gustaría saber, si este hijo, esta persona, acude a la terapia, a una terapia familiar o a una constelación familiar, ¿a quién constela? Lo que hace el constelador o el facilitador, yo creo que cualquier terapeuta sistémico y otros, hoy en día, incluir a la familia biológica. Es decir, en las constelaciones tenemos la habilidad o tenemos la posibilidad de los representantes. Cuando trabajamos con objetos, lo podemos hacer con objetos. Lo sistémico es inclusivo, es decir, vamos a incluir a los padres biológicos. Porque, digamos, se pierde un apellido, como decía Raquel, se pierde un apellido, se pierden las raíces. Nunca se piensa en que los abuelos de los padres biológicos podrían, por ejemplo, tomar a este niño y se queda dentro de la familia sabiendo que el abuelo es el abuelo y que la madre es la madre. Ahora, esto que ustedes han estado hablando de la herencia que sí tenemos y de la cual no nos debemos de deshacer, sino al contrario abrazar, una persona adoptada, ¿a cuál de las familias va a seguir? ¿O va a tener la herencia de cuál de las familias? Bueno, la herencia biológica genética la va a tener de sus padres biológicos y genéticos. Y la historia también. Y los eventos de aquella familia están, digamos, en su campo mórfico, como tú mencionaste. Y el amor se hace en la cotidianidad. Generalmente las familias que adoptan tienen un gran corazón.
Sí, a veces quieren sustituir a alguien, digamos, a un niño muerto, perdido, o de los propios padres, un tío perdido. Pero generalmente tienen un gran corazón. Y el amor y la confianza se dan en la cotidianidad. Eso dan los padres de crianza. Eso es el mérito de ellos. Ok, gracias, Ingala. Por acá tenemos a Pati. ¿Cómo estás, Pati? Bien, gracias. Bienvenida. A ver, Pati, tú, hablando justamente de esto de cómo nos afecta el pasado, tú dices que a ti sí te afectó hasta el momento, bueno, todavía estás un poco afectada por lo que me comentaste, pero cuando ya te diste cuenta y lo revisaste, ¿qué tuviste que revisar? Las situaciones vividas. El hecho de saber que pues yo amaba a mi padre infinitamente, pero su alcoholismo no era tratado como una enfermedad. El hecho de que mi madre sufrió golpes y que no son agradables. El hecho de que todo eso lo tienes que superar, lo tienes que vivir y lo tienes que afrontar, siendo madre de mis hermanos, siendo pareja de mis padres, porque pues yo era la que intervenía entre ellos. El hecho de salir adelante, tener una carrera, aunque fuera corta, como decía mi madre, pero una carrera con la cual subsistir, con la cual apoyé a mis padres. Pati, ¿qué es lo que te hace llorar ahorita? El recordar que eso no es agradable, pero que lo hemos superado, y con el amor de ambos, de mis padres, de mis abuelos, el reconocimiento de que me dieron la vida, me dieron respeto, me dieron valores, educación. Y eso es lo mismo que yo he tratado de transmitir a mis sobrinos, a mis hermanos también, porque pues yo los crié, y a todos y cada uno de mis primos, sobrinos que he tenido a mi cargo. En un momento, a todos les he repetido y les he dado el valor, la importancia de la familia. O sea, tú hoy sigues teniendo el dolor de haber vivido la experiencia de tener un padre alcohólico, ¿eso es lo que te hace llorar? Sí. Hoy tu papá ya dejó de beber. Falleció hace 5 años. Él al final pues ya no bebía tanto. Él entendió que tenía que pues moderar, pero no sabía controlar. Y el hecho de que no se trató como una enfermedad, pues sí le afectó a él también, porque yo nunca supe sus deseos, sus anhelos, sus aspiraciones. Él se dedicó a trabajar, igual que mi mamá, para darnos lo que no tuvieron ellos. Y nosotros sí, como es el derecho a opinar, el derecho a decidir, el derecho de estudiar, porque mi padre pues terminó la primaria aquí en México y él trabajaba ya como empleado de gobierno y empezó como trapeando pisos y llegó a ser un inspector de espectáculos, y era una persona que siempre la veías leyendo, siempre. Vamos a ir a un corte, en un momentito regresamos y a ver qué le dicen los invitados el día de hoy. Gracias por continuar con nosotros y por todas las llamadas y comentarios que han hecho en el tema del día de hoy. Lo invito a que mañana no se pierda el programa, un tema también muy importante y muy interesante que ustedes lo han pedido. Vamos a hablar, y el título es Esto no es amor, codependencia. Vamos a hablar de codependencia, así es. Si usted se identifica con esto que le voy a leer, puede interesarle mucho el programa y puede compartirnos su testimonio. Las personas codependientes se sienten responsables de los demás y manipulan sus relaciones con la culpa, sienten miedo al abandono y piensan que las necesidades de otros son más importantes que las de ellas. ¿Le suena? ¿Le suena familiar? ¿O conoce a alguien? Los especialistas mañana nos van a hablar de todo ello y van a aclarar nuestras dudas. No se lo pierda, esto no es amor, codependencia. Y vamos a ver un resumen de lo que se ha dicho en el tema del día de hoy. Somos seres misteriosos que siempre estamos en una búsqueda constante de quiénes somos, qué somos, y como que es una pregunta que nunca se acaba de contestar. ¿Qué es esto de la psicología transgeneracional? Mire, es justamente una nueva profesión, y es justamente ver cómo tiene toda la cuestión de la psicología, nuevas tecnologías para ser entendidas, nuevas teorías para entender lo que no nos explican otras. La ciencia de la epigenética. La epigenética estudia exactamente lo transgeneracional. Vamos creciendo también
pensando que lo que nos han enseñado y hemos aprendido se tiene que hacer y no se cuestiona. Somos a veces generaciones de personas que vamos repitiendo simplemente porque debemos de hacerlo, porque alguien más lo hizo antes de ti. Siempre pensamos en la herencia familiar como algo negativo, pero no necesariamente es así. Y la relación con la comida para cada persona cuenta una historia distinta. Esto que nos pasa de estábamos pensando lo mismo, no es una casualidad, es una capacidad humana. Y entender que la vida humana está llena de lo que llamamos bueno y malo, porque luego satanizamos mucho eso. No, la vida es un desafío para todos. Heredamos también, una parte es genética, la otra parte es epigenética, la otra parte es emocional. Estamos constantemente en lealtades con nuestros ancestros. Reconocer que yo soy mi padre, que yo soy mi madre, y evolución significa soy algo más. Y en ese algo está la evolución de la especie humana, ¿no? Tengo 2 hijos varones, uno de 21 años y otro de 19 años, y actualmente estoy divorciada. Yo, de ser una hija de papá alcohólico, llego a tener contacto con el alcohol ya después de los 24 años. Mis hijos me decían llorando, mamá, ya no bebas. Y yo les decía, pero estoy en la casa, yo no estoy en la calle bebiendo. Además, yo pago mi alcohol, ¿cuál es el problema? Entonces, llegué a prometerles a ellos, está bien, les prometo que ya no voy a beber. Es que ya bebes no solo bebes los viernes o los sábados para relajarte, mamá, ya bebes los domingos y bebes el lunes, ¿no te has dado cuenta? Entonces, yo les prometí, pero no les pude cumplir, les prometí a un día. Pero a los 2 días ya se me había olvidado y volví a beber. El momento que me marcó es cuando llego a un grupo de alcohólicos anónimos por primera vez y volteo y veo a mi hijo sentado ahí. Ese momento para mí fue crucial y comprendí que algo estaba pasando en mí. El que llegó a pedir la ayuda fue mi hijo, anduvo buscando un grupo con mi hermano, porque él creía que yo me iba a morir de borracha y realmente me iba a morir. De hecho, yo andaba buscando suicidarme. Ya he pedido perdón al papá de mis hijos, a mis hijos y a mi madre y obviamente también a mi padre post-morte. Muchísimas gracias por este testimonio. Y bueno, Silvia, a mí me gustaría retomar esto, ¿no? Y la pregunta sería, ¿cómo honramos el papel de nuestros padres cuando nos han hecho tanto daño? En el caso particular de estos 2 testimonios que vimos aquí, el de Patti y el que acabamos de ver, está involucrado el alcohol. Por supuesto, hay otras muchas formas de violencia o de agresión, ¿no? Pero ¿qué hacer? A mí me llama mucho la atención tu testimonio, porque pareciera ser que has sido una figura de mucha fuerza dentro de la familia y de enfrentar cosas. Justamente el alcoholismo es una de las formas en las que hemos malaprendido, digamos, a lidiar con emociones, con dolor que no podemos enfrentar, y entonces el alcohol se vuelve un elemento que anestesia, que ayuda como a fugarnos, y evidentemente quienes están alrededor de quien usa el alcohol para esto no están exentos de también tratar de evadir emociones. Somos una cultura que en parte lo que hizo, como lo hemos hablado, es tratar de bloquear lo emocional, y creo que en estos tiempos y con todas estas digamos visiones que tratan de sacar la verdad, hace rato Íngala lo mencionó y me parece muy importante, nos cuesta mucho trabajo enfrentar la verdad emocional, y creo que tú eres parte de estas generaciones también, que no en toda la generación se está dando, de enfrentar las verdades, y ahí está el dolor. No sé hasta dónde tu dolor todavía hay que ayudarte a sanarlo o no, porque también no se trata ya de borrar los dolores, se trata de saber vivir con ellos. Acomodarlos, ¿no? Pues mira, yo no sabría cómo llamarle, en los dolores terribles que yo he vivido también en ciertos momentos, digamos que siento todavía ese dolor, pero ya no me invade, ya no me derroto, ya no me siento devastada. Quizá es lo que pasa, pero hay momentos como de estar
tocando entrañablemente muchos sentimientos que puedo llorar, pero como con mucha paz y hasta con agradecimiento. Creo que es, usaste la palabra honrar, creo que es honrar la vida y aceptar nuestra condición humana, que no es fácil. No es fácil. Sí. Ok, muchísimas gracias. Te quedas tranquila, Pati, ¿sí? Ok. Bueno, pues por acá tenemos a Lisbeth. ¿Cómo estás, Lisbeth? Muy bien. Hola, buenos días. Buenos días. Platícanos, ¿a ti qué fue lo que te sucedió tuviste una constelación familiar, ¿no? Que salieron cosas interesantes. Sí, bueno, desde hace muchos años yo conocí a Ingala en Sobelu. Ahí descubrí aspectos importantes en mi vida. Me pasaba mucho que no era reconocida, y ahí aprendí los órdenes del amor de Bert Hellinger, donde habla de que el lugar determina las emociones. Yo soy hija primera y esa parte pues te hace líder, pero no era reconocida. Entonces encontré que si uno equilibra su dar y no ocupas lugares que no te tocan, empiezas a cambiar tu historia. Es como equilibrar esa parte. ¿Tú estabas colocada en qué lugar? Pues primogénita. Digo, es muy padre por algunas cosas, pero en otras tiendes a tomar acciones y funciones que no te tocan. Y ahora te reconoces que lograste, a través del trabajo con las constelaciones y la terapia familiar, acomodarte donde debes estar. Sí, sí. ¿Y te sirvió hacer un recuento de tu historia del pasado? Sí, me ha servido también. Otro tema que he trabajado es la exclusión, que es lo que estaban hablando hace un momento, que a veces uno repite. Me pasó en alguna ocasión que fui excluida al mismo tiempo, en 3 lugares diferentes, y me di cuenta, a mí me siguen mucho los temas de género, ¿no? Yo decía, bueno, mi familia, pues como primogénita, pues tenía un buen lugar, yo nunca me sentía excluida. ¿Por qué caigo tanto en temas de género, de trabajar con feministas? Y yo pues considero que me trataron bien. Entonces hubo un trabajo que yo hice en una constelación donde descubrí a una tatarabuela. Es cuando dices, bueno, pues cómo una tatarabuela me va a afectar, que sufrió violencia familiar. Entonces todas estas constelaciones te van ayudando a ver lo que no has resuelto en tu sistema y honrar lo que no se ha honrado. Muy bien, muchísimas gracias, Lisbeth. Sí. Ingala, nos están preguntando mucho qué significa esto de honrar a tus padres, honrar al sistema, honrar lo que sucedió y lo que no sucedió. ¿Qué significa? Y también nos están diciendo que no están de acuerdo, por ejemplo, no estoy de acuerdo en honrar a nuestros padres cuando nos han hecho tanto daño, porque no se acaba con la enfermedad. Eso dice, sí hay que tener el valor de vivir la vida con sus cambios, porque somos parte de una sociedad que cambia, pero el término es el que no acaba de quedar claro. Como que está haciendo ruido. Despierta muchos antagonismos. En realidad no es honrar la personalidad de los padres, ¿sí? Las acciones de los padres, porque a veces han sido realmente muy insuficientes para nosotros. O crueles. Sino la vida que nos dieron, ¿sí? La vida nada más nos lo pudieron dar ellos dos, ¿sí? Y digamos, por ejemplo, yo vengo de una pareja de padres, uno de un país, otro de otro país, y el hecho de que se hayan encontrado, eso es lo que yo honro. El hecho de que se hayan amado, en el caso yo lo sé, digamos, se ve y lo he vivido durante la vida que viví con ellos, y que se hayan aventurado de tener hijos, y yo soy primogénita, después de 10 años de infertilidad de mi padre. Entonces, de que se hayan animado, digamos, y hayan creído de que puede ser posible, digamos, de que yo naciera, este hecho, eso es el hecho que yo honro, no sus acciones. Entonces, el honrar tiene como un doble movimiento. Por un lado, desde el corazón, tomo la vida, y de alguna manera, digamos, cuando son casos realmente sociopáticos y psicopáticos extremos, también puedo decir así, esto lo dejo con ustedes. Y en un metanivel también lo tomo con todo aquello. Porque tú, Pati, digamos así, sí. Yo te veo como una mujer que ha tomado una fuerza increíble con todo y lo que has vivido. Y te felicito porque haber sido como mamá de los hermanos y, digamos, de los sobrinos, digamos, dentro de ti no se apagó el amor.
digamos, lo has vivido y realmente eres un ejemplo. Y quizás, también por lo que viviste, digamos, fue una prueba tan grande, tu corazón y tu amor, digamos, han latido hasta el día de hoy y espero que muchos años más. Muchísimas gracias. Como sobreviviente de cáncer, después de tener un cáncer de ovario hace 3 años y aquí estoy. Sí, claro. Muchísimas gracias, Pati. A ver, mi Sandy, ¿tienes algunas otras llamadas? Sí, pues miren, aquí nos dice una llamada. Mi abuelo paterno fue militar en la Revolución, lo mataron en una emboscada y a mi novio le dieron un balazo. Es una llamada, una historia muy fuerte. Yo me llamo igual que mi abuela. Esta historia se volvió a repetir en mi vida. Otro novio que tuve también fue muerto así. Mi primer novio se llamaba Leo, nos dice, y el segundo se llama también Leonardo y Leonel. Dicen, entiendo que me tocó reconocer el dolor de mi abuela. ¿Cómo sé que esta historia ha quedado sanada? Esa es una pregunta muy interesante. A ver, Raquel, ¿nos de una puedes vez? decir? Ajá. Sí. Mira, no, es importante que sepamos que no todos los eventos que suceden necesariamente son parte de una repetición de la historia. No necesariamente. Pero pueden suceder en el mismo tiempo. Entonces, la forma de enfrentar las cosas y las situaciones que se presentan, como haber tenido a alguien en la revolución, haber tenido un asesinato en la familia y después vincularte con personas que están en un ambiente así o propensas, son dos cosas distintas. Entonces, pudo haber sido eventual o pudo haber sido una situación donde sí las historias se combinaron. Entonces, nosotros elegimos a las personas inconscientemente por resonancias. Cuando nosotros vemos a las parejas, cuando vemos sus historias, cómo se parece tanto la de él y la de ella sin ser fotocopias. Pero también hay la posibilidad de reinventarse y de reimaginarnos como tú lo has hecho, admirablemente. Como lo has hecho siendo una sobreviviente de todo, de familia, de cáncer, de trabajo, de todo, ¿no? Ok, vamos a oír otra historia para que nos sigan ampliando ustedes la información. Hilda, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, gracias, muy amable. A ver, cuéntame. Felicidades. Gracias. Bueno, mira, lo que a mí me preocupa es que después de tantos años se repite y se repite y todavía no nos cae el 20 porque ¿Qué se repite? Mi hermana la mayor, hace más de 20 años, ella falleció de cáncer de mama. Después otra hermana menor de cáncer de páncreas. Hace 2 años falleció una hermana el 3 de agosto de cáncer de estómago y de hígado. Ese mismo mes falleció mi hermano de cáncer de próstata y cáncer del hombro, de hueso. Entonces nos estaba diciendo un médico, eso está raro, sería bueno que se hagan varios estudios porque no puede ser eso que esté así. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos 11 hermanos. ¿Y de 11, 4 han muerto de cáncer? Y entonces la pregunta es, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucede eso? ¿O qué debemos hacer? ¿O qué, cómo es lo correcto? Ok. Sí, ¿quién de ustedes nos puede responder esta pregunta? O sea, el cáncer. Íngala, una y otra vez. Sí, miren, la ciencia es real y necesitamos usarla. Y la medicina alópata es necesaria, ¿sí? Y sin embargo, paralelamente, yo siempre sugiero de entrar en terapia personal, en otros enfoques y hacer una constelación. En un caso de un cáncer también de 4 generaciones, especialmente en enfermedades graves, he visto que más grave la enfermedad, más atrás pudo haber habido un trauma. Entonces, en este caso fue cáncer, más bien tumorización en los senos de 2 hermanas, 4ª generación, y digamos, al regresar atrás encontramos cáncer en el padre, luego en la abuela y luego en la bisabuela. ¿Qué pasó en la bisabuela? En la bisabuela hubo hubo varias traiciones. Hubo una vida vivida con mucha dificultad y hubo también una casi maldición.
si alguno de ustedes se va a querer o va a reconocer a su bisabuelo, entonces yo los maldigo, digamos. No fue dicho así de esta manera, pero digamos, eso fue el mensaje prácticamente. O sea, ¿eso pudo haber sucedido ahí? Entonces, 4 generaciones atrás hubo un evento traumático que tuvo una resonancia en el campo mórfico, digamos, de eso trabajamos mucho, en cada una de las generaciones, porque los descendientes en la lealtad sí se unieron a este bisabuelo que fue maldito, que fue echado de la casa, que nunca más pudo ver a sus propios hijos. Entonces es interesante como una visión adicional. Sí, ahí hubo algo. Y entonces uno honra a la abuela, bisabuela, uno honra al bisabuelo. Entonces ella sería recomendable que hiciera una terapia familiar o una constelación para revisar. Paralelo, ¿Okay? Hilda, paralelo vamos a un siempre. corte, en un momento regresamos, quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Bueno, estamos aquí de regreso en Diálogos en Confianza y estamos platicando de por qué es importante conocer la historia familiar. Y tenemos aquí con nosotros a Alejandra. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Ale. Tú tuviste una historia que cuando eras niña te enteraste. Cuéntame un poquito de eso. Pues en mi niñez, antes de llevar el tiempo, más bien lo que era el proceso de transición, yo me entero de que mi padre vivía. Y cuando me entero de que mi padre vivía es cuando empieza mi cabeza a cuestionar bastantes cosas. ¿Por qué mi padre no estuvo conmigo? ¿Por qué mi padre se fue? ¿Por qué mi padre me abandonó? A raíz de eso mi madre se da la tarea de encontrar a mi padre nuevamente. Y es cuando yo tengo el encuentro con él y empiezo a escuchar ambas versiones, tanto de mi padre como de mi madre. Cuando uno se echaba la culpa, el otro también decía, no, es que tú, es que tú, es que tú. Entonces yo decido, por criterio propio, darme cuenta quién, porque pues toda mi vida la viví con mi madre y con mi abuela y mis tíos, porque mi madre siempre ha trabajado y pues no tenía el tiempo de atendernos. Yo me doy a la tarea de irme a vivir con mis padres, con mi padre, y ahí es donde yo encuentro la otra cara de la moneda, porque me doy cuenta de que mi padre es alcohólico, de que mi padre es mujeriego, y de ahí empiezo yo a sacar la verdad de eso y me regreso yo con mi madre. Ya cuando me regreso yo con mi madre ya tomo definitivamente el tiempo de transición. Ahora, cuando tú vas con tu papá y te enteras de esto de que, que tu papá era alcohólico, que era mujeriego, inclusive que tienes medios hermanos, ¿no? Me entero de mis medios hermanos por los cuales, y con pena tengo que decirlo, por parte de los hijos de mi papá, es cuando yo siento aquel rechazo. Siento aquel rechazo, pero más sin en cambio yo escuchaba ahorita el honrar, y yo sí tengo que honrar a una madre que ha sido luchadora, una madre que siempre a mí me enseñó unos valores de trabajar, el respeto, el agradecimiento y todo eso, y es cuando digo, pues yo no voy a ser igual que ellos. Más sin en cambio, por circunstancias de la vida, se repite la historia de una familia disfuncional, en el que mi madre pues tiene que trabajar, me deja a mis hermanos un tiempo a mi cargo, asumo esa responsabilidad. ¿Tú eres la primogénita? No, soy una última, porque también tengo un hermano que no es hermano biológico. También se lo dejaron a mi madre, pero es mi hermano porque es mi hermano. Claro, es tu hermano del alma, es tu hermano del corazón, es tu hermano por elección. Eso lo entendemos perfecto. Y entonces, Ale, ¿tú crees que haber rascado en el pasado de tu papá a ti de alguna manera te libera de algo, te ayuda en algo? Sí me ayuda porque pues me da la oportunidad de esclarecer las ideas. Pero también el detonante es aquel resentimiento que crea en mi persona el saber la historia de mi padre, porque hay una etapa de mi vida en el cual yo también tuve que caer en el alcoholismo y la drogadicción. Y en ese lapso de que tuve yo que caer en el alcohol y la droga, yo iba a cometer un error. Iba a cometer un error No te preocupes. Iba a cometer un error. No lo voy a ventilar porque ese es muy fuerte. Claro. Iba yo a cometer un error
Y ahí es donde yo, mi cabeza empieza a generar que yo tengo que cambiar. Claro. Que yo no tengo por qué seguir con esos viejos patrones. Me doy a la tarea de superarme, de quererme superar, de decir yo voy a cambiar. Y es por lo que ahora yo le agradezco a Dios le agradezco yo todos esos golpes que la vida me ha dado, porque ahora puedo tú decir, vives diferente. Soy una guerrera, soy una persona que salió de la oscuridad para empezar a brillar con luz propia, tratando de cambiar aquellos patrones, porque mi madre siempre me dijo, o te doy amor o te doy educación. Porque yo le peleaba amor a mi madre, pero más sin en cambio éramos 5 hermanos, con el que le dejaron pues ya eran 6. Entonces pues las cosas tenían que cambiar, entonces de ahí yo agarro esa garra de superarme. Claro. De superarme, de prepararme, de cambiar esa historia, y ahora es lo que lograste. Lo que logro, porque bendito sea Dios. Pues mis hermanos, a lo mejor cometí errores con ellos, porque yo todavía no tenía la madurez. Ahora con mis sobrinos orgullosamente lo puedo decir. Uno de ellos está estudiando la preparatoria. Ahora, el día de ahora, para mí es un orgullo decir que es su primer día de prácticas, señal de que a lo mejor no lo estoy haciendo excelentemente, pero lo estoy haciendo bien. Y sobre todo con conciencia. Muchísimas gracias. Tonatiuh, a mí me gustaría que retomáramos esto, ¿no? O sea, en este caso, hacer como una búsqueda en el pasado le sirvió a ella para no repetirlo a conciencia, ¿no? Había un programa que creo que era estadounidense que se llamaba El Localizador, era la traducción, y el eslogan del localizador en inglés decía you can find the peace until you have the pieces. Es decir, no puedes encontrar la paz hasta que no encuentres las piezas. Es decir, las personas necesitan esta sensación de identidad, de decir de dónde vengo, y lo que hacemos, por ejemplo, en terapia realmente es empezar a cuestionar, es empezar a preguntar, es hacer consciente lo que no está consciente, es hacer presente lo que aparentemente no está, es sacar de aquí detrás del sillón o debajo de los colchones lo que aparentemente está escondido, pero ahí está. ¿Y para qué me ayuda eso? Es decir, a ver, me ayuda para empezar tener respuestas para saber de dónde vengo y por qué a lo mejor estoy repitiendo, de dónde. Mira, mucha gente, ahorita que hablamos de las personas que son adoptadas, que dicen, pero yo por qué hago estas cosas, o de dónde me viene esto artístico si a lo mejor dentro de la familia no lo hay. Tenemos esta necesidad de buscar respuestas, es decir, como de entender de dónde o por qué. Pero fíjate que aquí lo importante no nada más es llegar a esto, a encontrar las respuestas. Lo que yo estoy aquí viendo es, ok, están esas respuestas que he encontrado, pero ¿qué hago con todo esto? ¿Qué hago con lo que ya encontré? ¿Qué hago con lo que ya apareció? Y lo que aquí ella, por ejemplo, necesita es, ok, encontré que mi padre tal o cual. Pero si ella se queda con esta parte negativa, ¿no? De que me di cuenta que era esto y me quedo con el resentimiento, pues entonces pareciera que la búsqueda, no sé si llamarle infértil, no lo es, pero está provocando mucho más dolor del beneficio que pudiera darle. Ella tiene que hacer algo, es como ponernos en buscar dentro de la casa, ok, ya me encontré todo esto, ¿qué voy a hacer? Entonces, arreglo lo que está descompuesto, acomodo lo que estaba a lo mejor perdido, y lo que yo tengo que hacer, por ejemplo, con mis padres, y que nosotros hacemos en terapia, es algo que se llama comprensión. ¿Sí? Antes de que pueda haber perdón o esta paz, no puede haber perdón si tú no entiendes una comprensión. Claro. Que en el caso particular de Ale, nos damos cuenta que eso ya lo logró. Claro. Porque obviamente ella ya está en otro momento, ya tiene una buena relación con su papá. Al contrario, está diciendo que tiene una relación diferente consigo misma. Y con la descendencia de sus hermanas y sus hermanos. Tienes que encontrar esta comprensión, es decir, a ver, ¿por qué mi padre hizo lo que hizo? Porque tal vez no fue solamente porque se le dio la gana, tiene que haber una explicación, y cuando vas entendiendo, va existiendo esta capacidad de poder a lo mejor perdonar y retomar también con amor y con gratitud. Y algo que es muy importante que han estado hablando, la vida no es blanco y negro. ¿No? Es decir, no todo es bueno, todo es malo, hay de todo, y tú vas entendiendo
que estos padres, así como no dieron algunas cosas, en efecto sí dieron otras y tú eres parte de todo eso. Gracias, Toneto. Claro que sí. Bárbara, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy buenos Cristina. días. A ver, cuéntame un poquito a ti, ¿qué es lo que te pasó? Bueno, una historia de violencia, parece ser, ¿no? Bueno, pero antes de que yo naciera, en este caso yo soy de una familia grande, somos 7 hermanos, 5 mujeres, 2 hombres, y soy la menor. Antes de que yo naciera, mi mamá me platicaba que mi papá pues tomaba, fumaba, era mujeriego, etcétera, y pues sí se vivía bastante violencia de mi papá hacia mis hermanos. Nunca le pegó mi papá a mi mamá, pero mis hermanos sí. Entonces, cuando yo nazco, mi papá deja los vicios y decide ser una persona diferente. Entonces, yo recuerdo que desde pequeña mi mamá me decía eso y yo me sentía muy importante porque dije, bueno, yo vine a cambiar a mi papá. Conmigo fue muy diferente a con mis hermanos, fui una hija muy consentida. Siempre me dio un buen ejemplo y pues de alguna manera yo le tenía mucho respeto. Cuando yo tuve 11 años, en un momento de enojo con mi madre, ella me revela que mi papá no es pues la persona perfecta que yo he imaginado, porque tengo otros hermanos en Oaxaca, que tengo 6 medios hermanos en Oaxaca, pero pues para mí son hermanos igual. En ese momento pues estuve deprimida un tiempo precisamente por esta noticia. Sin embargo, recuerdo que me despertó una inquietud de conocer a mis hermanos. Empecé a mandarle cartas por medio de mi papá porque él hacía viajes y pues yo no sabía que tenía la otra casa en Oaxaca y pues aproximadamente a los 13 años yo conozco a mis hermanos, pues me llevan gran diferencia de edad. Mi hermana de aquí yo vengo de Puebla, mi hermana me lleva 6 años y de ahí todos mis hermanos me llevan 10, 15 años, ¿no? Por ejemplo, en mi casa, pues actualmente pues tengo buena relación con mis medios hermanos y, por ejemplo, en mi casa, todas mis hermanas les ha ido mal en el amor, han sido pues divorciadas, separadas. Mi hermana la mayor era violentada por su marido, él falleció de cáncer y de ahí me decidí a ser soltera. O sea, sí tengo relaciones con chicos, pero tal vez es mi defensa de no durar mucho con ellos o buscármelos de otro país, ¿no? Que no sean mexicanos, porque sé que se van a ir y a lo mejor no van a estar siempre conmigo. Y pues eso sí me gustaría investigar, ¿no? Porque con mis hermanas siempre les ha ido mal en el amor y yo de alguna manera pues tengo como ese escudo de no quererme enamorar plenamente de alguien porque tengo miedo a que me hagan lo mismo. Claro. Y bueno, tus hermanas fueron las que vivieron toda esta situación con tu papá que tú no viviste. Exacto, sí. Ok, muchísimas gracias, Bárbara. Gracias a ti. Qué interesante ver esta situación, pero parecería que ella se está castigando, ¿no? Por algo que no hizo ella. Hay una parte de castigo y hay otra parte de salvación. Porque como todavía no se ha analizado qué es lo que pasó en la historia del padre que le provocaba ser violento, aunque no te haya tocado ya a ti, y qué pasaba en la historia de la madre que no se podía salir de una relación violenta que duró mucho tiempo, siguen activas las situaciones que dieron origen a esa forma de relación. Entonces, el miedo y la precaución toman muchas formas. A ver, esta frase que dices de que siguen activas, quiere decir que siguen sin ser reveladas para ella. Exacto. O sea, en el caso particular de ella. Exacto. Ella lo que tendría que hacer, en el caso de que ella lo deseara, por supuesto, es acudir a buscar esas historias, o sea, a revelárselas a sí misma. Y encontrar entonces las razones reales por las cuales el papá confundía a los hermanos, porque es ilógico que quien dio la vida maltrate a los que les dio la vida. Debe de haber una confusión muy fuerte en su sistema familiar para que golpee de esa manera durante el tiempo que golpeó. Ok, entonces la recomendación sería que ella acudiera a buscar ayuda. Muy importante. Quiero invitarlos a ver el siguiente testimonio y seguimos retomando los 2 testimonios. Adelante, por favor. Mi familia está conformada inicialmente por padre, madre y 16 hermanos, 15 y yo, vale. Fallecieron 4 cuando eran pequeños y 2 cuando ya eran mayores.
quedamos 10, ya somos de una familia longeva porque mi hermano tiene 84 años y yo soy prácticamente el último, que tengo 60. Desde muy joven tuve esa idea del no al casamiento, porque como tengo hermanos mayores, vi la forma en que se lleva un matrimonio. No quise cometer los errores de tener hijos y tratarlos como nos trataron. Finalmente es algo un patrón que se va reproduciendo y no, opté por no tener hijos. Falleció primero mi padre, se leyó el testamento y mi madre quedó como albacea. Al fallecer mi madre comienzan muchos problemas. Mi padre construyó en un solo predio varios espacios, ¿sí? Y esos espacios se comunicaban unos con otros. Cuando fallece mi madre, no solamente me quedo sin mi espacio, sin mi madre, sino también los espacios de que se comunicaban, porque se van colocando puertas cerradas y demás. Entonces fue una situación muy dura porque perdí a mi madre y perdí prácticamente a mi familia. Cuando mi padre fallece, lo que heredamos son bienes. No dejó problemas definitivamente, porque dejó un testamento, dejó estipulado y no dejó problemas ante nosotros. Los problemas no los heredamos, los provocamos nosotros, ¿sí? Y simplemente diferencias de carácter, de formas. Mis padres no nos dejaron problemas. Recuerdo que mi padre tenía un carácter muy fuerte, que cambiaba mucho. Él era católico, luego cambió a Testigo de Jehová y yo era muy pequeño, no sabía ese cambio. Entonces, por dejar de asistir a los Testigos de Jehová, pues prácticamente era muy a fuerzas, ¿no? Hasta los golpes. Entonces, considero que al tener determinada edad, y hace poco retomé ese asunto, olvidado y perdonado. El pasado ya no me afecta. Yo tuve mis padres, lo recuerdo bonito, y eso que tuve triste está olvidado y ya perdonado y olvidado. Muchas gracias por este testimonio, porque nos deja claro cómo él ya tiene, bueno, ya entendió el pasado y ahora dice, bueno, ya lo puedo perdonar. Sin embargo, llegar a esto no es fácil. Aquí nos tienen que ayudar a decirle a la gente cómo y cómo no caer en lo mismo, porque nos preguntan, aquí Maite en una llamada, a los 13 años busqué a mi papá y me rechazó y me dijo que tenía más familia y me dio dinero para regresarme. He estado a punto de ya no buscarlo porque antes sí lo quería hacer. Me afectó mucho porque con sus hijos me llevaba bien, pero no quiero llevar ese patrón con mi hijo y ya no vivo ahora con mi esposo. Él tiene otra hija y otra familia. Mi hijo no quiere, yo no quiero que le afecte esto a mi hijo. También nos dice otra llamada, hace 2 años me enteré que el padre del cual llevo apellido no era mi padre. He tenido problemas con mis parejas, ya sean económicos o de relación, y me gustaría saber qué parte debo trabajar para superar esto. Y otra llamada nos dice, una vez que yo ya conozco mi pasado y lo he podido entender, ¿qué debo trabajar o cómo soluciono este problema? Fíjense qué interesante todas las preguntas. A ver, Ingala, ¿quieres responder alguna de ellas? Sí, yo como resumiendo un poquito de este lado y de este lado, lo de la comprensión, ¿no? Digamos que en realidad, en última instancia, yo creo que no podemos comprender a nuestros padres como hombre y como mujer. Y lo que pasa entre ellos como hombre y mujer, como pareja conyugal, nunca lo vamos a entender. Uno dice, ¿cómo es que una mujer...? Nos vamos a quedar con eso, Ingala, y regresando de este corte te retomo en eso, justamente. Quédese con nosotros. Ya estamos casi por finalizar el programa y el tema del día de hoy, y lo invito a que la próxima semana también nos siga y vea el programa, que va a estar muy interesante. El tema es criar hijos en familias diversas. A los seres humanos nos han dicho desde la antigüedad, o se nos ha educado con la idea de que la familia debe estar compuesta por un hombre, una mujer, y que ellos deben de cumplir ciertas funciones. Sin embargo, con el paso del tiempo entendemos que la familia tiene muchísimas más posibilidades de ser y de estar estructurada y conformada. En ella interactúan, por ejemplo, los abuelos, las abuelas, los tíos, las tías, los hermanos, y muchas veces ellos suplen a los padres. Y cuando hablamos de familias homoparentales, lesbomaternales o trans que deciden tener hijos, ¿cómo se lleva en la sociedad? ¿Cómo lo ven ustedes?
vamos a analizar de qué manera se pueden criar a los hijos en estas familias diversas y que no necesariamente, porque se dice que son familias incompletas o inadecuadas en las creencias populares. Con ello no estamos de acuerdo y por eso vamos a plantearlo aquí en el programa y necesitamos de su opinión. Vamos a analizar cómo criar hijos en las familias diversas. No se lo pierda y vamos a retomar ahora el tema del que estamos hablando el día de hoy, viendo el siguiente resumen. Cuando una persona llega por un problema concreto, por más profundo que sea, ese problema está ligado a una historia. Podemos tratar de encontrar cuál es la historia familiar con la que está vinculado el problema. La herencia biológica genética la va a tener de sus padres biológicos y genéticos. El amor se hace en la cotidianidad. Generalmente las familias que adoptan tienen un gran corazón. Todo niño tiene el derecho de saber quién es su padre y quién es su madre. Al niño se le dice desde el principio, desde el momento que uno lo recibe, a los ojos, porque los niños tienen un alma, y el alma entiende. Cuando tengas edad o cuando tú empieces a preguntar por tus padres, nosotros te vamos a acompañar a encontrarte con ellos. Somos una cultura que en parte lo que hizo, como lo hemos hablado, es tratar de bloquear lo emocional. Nos cuesta mucho trabajo enfrentar la verdad emocional, porque también no se trata ya de borrar los dolores, se trata de saber vivir con ellos, es honrar la vida y aceptar nuestra condición humana, que no es fácil. Que no todos los eventos que suceden necesariamente son parte de una repetición de la historia. Las personas necesitan esta sensación de identidad, es decir, ¿de dónde vengo? Me ayuda para empezar a tener respuestas para saber de dónde vengo y por qué a lo mejor estoy repitiendo. La vida no es blanco y negro, ¿no? Es decir, no todo es bueno, todo es malo. Hay de todo y tú vas entendiendo que estos padres, así como no dieron algunas cosas, en efecto sí dieron otras y tú eres parte de todo eso. Bueno, pues muchísimas gracias por todo este programa y por todas las preguntas y las dudas que han tenido. Y bueno, nos estamos ya quedando justamente al final y vamos a hacer como los cierres, pero bueno, Íngala se quedó con este comentario del bloque anterior, así es que te doy la palabra, por favor. Bueno, cuando dos personas tienen hijos, salen de una condición de pareja, la pareja conyugal, amorosa, a otra pareja que es la pareja parental. Nosotros conocemos a nuestros padres, pero no conocemos al hombre y a la mujer que hay dentro de ellos también. Entonces es absolutamente incomprensible a veces para nosotros cómo es que estos dos se quedan juntos. Y de honrar y tomar la vida y hacerse adulto es también ver que lo que me han dado y lo que no me han dado, y lo que me han dado en exceso a veces, y lo que me han dado que no deberían haberme dado, digamos, es parte de ellos, ¿sí? Y en la comprensión, en el trabajo terapéutico, digamos, de aprender a comprender un poco más, nos pone en un lugar de verlos de otra manera. Solamente así podemos convertirnos en adultos, ¿no? Digamos, yo soy mi madre. Mi madre es como es, mi padre es como es, y cómo es que son así, por sus padres, por sus abuelos, digamos, y mi padre también, y yo soy como soy. Entonces, ser adulto es decir sí. Sí a la vida, decir sí a mi padre, decir sí a mi madre, no a sus acciones. Las acciones las dejo ahí. Y si yo estoy aquí para platicarlo, como ustedes están aquí y nosotros también, significa que nos sacaron una fuerza que quizás otros niños que vivieron, yo siempre digo, una vida papaloteando en la pradera, donde nunca hubo nada, digamos, no tienen esa fuerza. Nosotros tenemos esa fuerza, porque sí, tenemos esta profunda herida y la sobrevivimos. Claro, importantísimo. Sí. ¿Querías comentar algo sobre justamente honrar? Sí, algo que nos puede ayudar mucho en esta mesa, que lo hemos estado mencionando tanto, que Íngala lo dijo, que el público nos lo pregunta. La riqueza del lenguaje nos puede ayudar. En vez de manejar el término honrar, podríamos dividir paternidad y ser papá, maternidad y ser mamá.
Dar la vida no se cuestiona, no trae prejuicios, no trae voluntades, trae la vida misma, y eso está en reconocer la paternidad y la maternidad. Haya sido dado el ser mamá o el ser papá, o no haya sido dado. Entonces eso nos permite aligerar la carga, nos permite reconocer que sí fuimos seres que teníamos que nacer, que nos dieron la vida, que se unieron por algo y que a lo mejor lo único que pudieron dar fue eso. Pero sin eso, sin la maternidad y paternidad, no estaríamos acá. Y eso puede ser, los hayamos conocido o no, haya sido una noche de amor o una noche de encuentro. Una noche loca. O una noche sí, inteligente, ¿no? Se transforma en una noche inteligente. Oye, y, por ejemplo, una noche de violencia. Una noche de violencia es importante, porque ahí está la paternidad y la maternidad, pero no está el derecho de ser papá y sí el de ser mamá. Entonces, lo que vamos a honrar es mi vida. O sea, voy a honrar el que estoy viva, el que estoy aquí, el que hubo dos seres que me trajeron, dadas las circunstancias que hayan sido. Eso no importa. Mira, he atendido a mujeres que fueron rescatadas de la trata y he atendido a muchísimos casos de mujeres que venían de violencia. Lo que tú mencionas sucede desafortunadamente cotidianamente. Sí, sí. Y la pregunta que le hago siempre es, a ver, ¿y es mejor el mundo contigo o sin ti? ¿Y qué pasaría si tú no estás? Y entonces se dan cuenta de su propio valor, de que tienen un hijo, o de que ayudan a una hermana, o de que son maestras en una escuela, o el trabajo hermoso que están haciendo tus traductoras para los sordomudos. O sea, ese valor se puede rescatar también a través de dividir paternidad y maternidad y a través de dividir mamá y papá. Esto es un vínculo, una relación, y esto es la vida, como fluyó. Muchísimas gracias. Y creo que ahí el lenguaje es una parte súper importante, porque por eso de pronto no nos entendemos, porque hay palabras que traen cargas judeocristianas pues muy negativas, ¿no? Por eso el honrar suena que me voy a someter a mi papá que me está golpeando de ninguna manera. O que tengo que inclusive llevarme con él cuando no tengo ganas, no es cierto. No, perdonar. Absolutamente. O perdonarlo Pero también. fíjense cómo también la lealtad está muy cargada a que seamos leales aún a lo que nos hace daño. Claro. Y la traición está vista como mala, porque ¿cómo me voy a ver mala y traicionar cuando la traición es necesaria? Yo tengo que traicionar a mis padres en cierto sentido para poder formar mi propio mundo a mi manera. Y eso es algo maravilloso. Pero tenemos que replantear las palabras y además, si nosotros elaboramos, por ejemplo, si yo fuera una mujer que pierde a su marido y tengo un hijo y lo empiezo a ver como el huerfanito, porque traigo encima toda esa visión, por un lado comercial de la familia perfecta y por otro lado religiosa malentendida de pobrecito, un huerfanito ya se jodió porque no tuvo papá y es menos que los demás, y le aviento todo eso, pues eso es precisamente el tipo de memorias con lo que él se va a ir cargando. En cambio, si yo elaboro y enfrento el dolor que es perder a una pareja y entiendo el dolor para un hijo de que no esté su padre, pero sé que vamos a poder vivir bien aún sin su presencia y aún con el dolor de haberlo perdido, y eso no nos resta como personas, pues ahí voy elaborando y entendiendo este valor de la vida, que quizá eso sea honrar, valorar la vida con todo. Pero de pronto nos cuesta mucho trabajo por este tipo de cargas. Sí, un nuevo lenguaje prácticamente, ¿no? Tenemos que además es bien interesante, yo me he metido mucho a ver el hebreo antiguo, o sea, el hebreo, y las raíces antiguas, las palabras tienen las dos acepciones, la que vemos como positiva y negativa, porque al final descubren situaciones, acciones, son conceptos que te describen que según vivas eso, va a ser bien para ti o no. La cosa en sí misma no es mala, por eso les decía, la traición
Pues depende qué traicione. Si yo traiciono a un padre que me quieres golpear y someter, bienvenida a la traición. ¿Cuál es el problema? Si yo traiciono visiones controladoras de una madre que me puede amar mucho, pero que me controla hasta la pared enfrente, y yo traiciono todo eso que me quiere dar en su control, bienvenida a la traición. Claro. Sí, en ese sentido, además, el presente es tan importante, ¿sí? En el cual, ¿qué vamos a hacer con todo lo que cargamos, hoy hemos vivido, en el aquí y hoy? ¿No? Digamos, para muy nuestros importante, hijos, sí, ¿no? yo estoy de acuerdo, por supuesto, con el lenguaje, me parece que es fundamental. ¿Qué significa para ti? ¿Qué significa para mí? ¿Y qué es en realidad lo que esa palabra quiere decir? de origen? Bueno, descubres un universo. Sí, maravilloso. Sí, y reimaginar, porque lo que nos permite ver nuestra historia es que podemos con ella hacer algo diferente. Claro. Y con ella podemos hacer algo igual también, porque hay aciertos de atrás que no conocemos. Entonces, creo que el valor más importante de la historia es que somos parte de ella y además la estamos escribiendo. O sea, todas nuestras acciones de hoy, al saber que la historia tiene que ver, imagínense todo el empuje a la cultura de paz que eso tiene, porque mis acciones van a ser memoria inmediatamente después de que las hago. Claro. Son pasado. Entonces, saber que voy a ser parte de, estoy escribiendo la historia del futuro con cada acto, también nos hace seres más responsables, más amorosos, ciudadanos responsables y comprometidos con un mundo mejor. Y finalmente, este trabajo es lo que busca, saber que la historia está marcándote, quiere darte las herramientas para que sepas que tú también puedes ser parte de la historia del futuro y escribirla diferente, como muchos de los testimonios que se manifestaron hoy. Claro, que a fuerzas vas a ser parte de la historia. A fuerzas. Sea, lo hagas a conciencia o no lo hagas a conciencia. Y para nuestros hijos y nietos y bisnietos, digamos. Claro. Es decir, no es nada más para mí, sino es para las siguientes generaciones, ¿no? Claro, por supuesto. Yo creo que saber lo que estoy heredando, ¿no? Sí, tenerlo muy claro para poder heredar paz y amor, como dices tú. Y desde todas las trincheras humanista, racional emotiva, psicoanalítica, transgeneracional, sistémica, todos estamos buscando hacer un mundo mejor. Claro, o tendríamos que estar buscando. Y todos al menos estamos buscando, y siempre es la paradoja de nuestra profesión, quedarnos desempleados, ¿no? Claro. Sería nuestro mayor deseo. Claro, sería lo mejor que nos podría pasar, quedarnos desempleados a todos los terapeutas. Eso quiere decir que el mundo estaría resuelto, ¿no? Claro. Sí. Pero bueno, creo que no nos vamos a quedar desempleados todavía por un ratito. No, yo creo que la gratitud no es lo mismo que una como deuda interminable. Es decir, si tú me prestas a mí 10 pesos, llega un momento en que yo ya te los pago, pero no tengo que seguírtelos pagando toda la vida. Entonces, mi gratitud llega un momento en que termina y digo, te doy gracias por todo aquello que recibí, y a partir de este momento puedo empezar a yo construir mi propia historia, reconociendo aquello que me diste, ¿no? Sí tomándolo en cuenta, pero no te soy desleal por escribir una historia diferente, no te soy desleal por ser mejor o diferente que tú, ¿no? Me merezco esto para mí, y entonces esta gratitud es eso, te lo agradezco, pero ya acabé con esta deuda y puedo entonces seguir caminando hacia otro lado. Eso qué importante, ¿no? Porque la verdad es que si vemos generaciones tras generaciones que no acaban haciendo lo que aman o lo que desean o lo que anhelan, tratando de cumplir con estas lealtades o con esta deuda de la que tú hablas, ¿no? O sea, yo quería estudiar una carrera, pero estudié otra, lo oímos mucho, ¿no? ¿Por qué? Pues porque mi papá me lo exigió. O de repente ahorita he estado escuchando a algunos que dicen, pues es que no me pagan la que yo quiero, y como yo no me la puedo pagar, pues voy a estudiar la que ellos quieren, ¿no? Son todas estas deudas. Yo no me pude salir de mi mi casa porque cómo los iba a dejar solos, etcétera. Claro. Les quiero leer unas últimas llamadas que se contraponen. Juan Rojas nos dice, desde mi punto de vista, el saber del pasado, el pasado de mi familia no me sirve de nada, sino al contrario. Nunca vivas en el pasado, vive en el presente. Y contrario a esto, María Cristina en un tuit nos dice, es muy importante conocer el pasado familiar para entender por qué tantas heridas emocionales
de rechazo, de abandono, de desamor, para superar culpas, perdonar y encontrar la armonía necesaria para continuar. Claro, a mí me gustaría leerles, ¿no? Un poquito a las personas que nos están diciendo. Dice George Santayana, filósofo, así me lo escribieron aquí: aquel pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Y entonces, bueno, un pueblo, podemos hablar de un pueblo, pero también aquel ser humano, ¿no?, que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces yo creo que en ese sentido es en el que tiene sentido hacerlo. Una palabra de despedida. Pues solo no se trata de evadir el dolor es parte de la vida, pero el dolor nos lleva a la verdad. El desafío es ver qué hacemos nosotros con lo que resentimos de la vida. Ahí podemos hacer unos cambios espectaculares. Claro, Tonatiuh. Pues esto es lo que yo decía, agradecer y continuar y serte leal a ti. Gracias. Sí. La palabra agradecer que mencionaste me parece tan importante, realmente agradecer la vida y todo. Y solamente así, cuando estamos en paz interna nosotros, ahí, ¿no? La paz dentro de uno, la paz en la comunidad, la paz también en nuestro país, la paz en el planeta, como dijo Oprah al recibir su premio. Sí, Oprah, maravilloso, gracias. Este discurso increíble. Increíble. Somos, una palabra. Nuestra vida vale la pena porque estamos generando futuro. En cada momento. Importantísimo, por supuesto que sí. Muchísimas gracias a los cuatro. Gracias por haber estado aquí. Gracias al público que vinieron. De veras, gracias por todas sus historias. Gracias, mi Sandy, por estar aquí. Chris. Gracias a toda la producción. Gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jáuregui y nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Hasta luego.